Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ahora venimos a un nuevo tema de CSS y ahora vamos a ver lo que son los selectores y una pequeña propiedad, lo que son los márgenes y lo que son los padding. Entonces comencemos. Tenemos un div, dentro de un div tenemos un h1, un título y luego tenemos un ejemplo de un párrafo. Entonces aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué son los selectores? Los selectores nos sirven para referirnos a un elemento que nosotros queremos. El primer selector, el más fundamental, es el selector universal. Entonces, cuando nosotros ponemos lo que es este símbolo que tenemos acá, que es un asterisco, estamos refiriéndonos a todas aquellas etiquetas que conforman nuestro documento en HTML. Luego, ¿cómo vamos a comenzar a escribir HTML? Abrimos y cerramos llaves. Entonces, una vez hecho esto, dentro de acá vamos a colocar todas las propiedades que queremos que tenga nuestro selector universal. Como por ejemplo, vamos a ver de los márgenes. Vamos a hablar de lo que son márgenes un poquito rapidito. Si yo coloco margin, me salen esto que vemos acá. Entonces hay cuatro tipos de en lo que son los márgenes. Lo vamos a definir en cuatro lados: left, bottom, right y top. Entonces, por ejemplo, el margin top es el de arriba. Si yo coloco, por ejemplo, 0 píxeles, vamos a colocar 0 píxeles, voy a guardar, pues el margen que vamos a trabajar, como les digo, sería el de arriba. Y vemos cómo se viene hacia arriba lo que son todo nuestro contenido. Entonces tenemos acá, tenemos margin top, que es el de arriba, margin bottom, que es el de abajo, margin right, que es el de la derecha, y margin left, que es el de la izquierda. Así esta propiedad, si nosotros quisiéramos mencionar los cuatro al mismo tiempo, pues solo bastaría con escribir margin y no escribir si es top, si es right o el que sea. Si yo coloco margin y le vamos a actualizar, vemos cómo se ha creado. Ahora, estos son márgenes externos. Si queremos hablar de los márgenes internos, que ya serían por dentro de ellos, entonces vamos a hablar con la propiedad padding. Padding es igual al margin. Tiene una derecha, una izquierda, arriba y un abajo. Entonces, para escribir, por ejemplo, lo que es el padding de abajo, el top, o vamos a hablar mejor el left, y yo coloco 0 píxeles, entonces ese se va a aplicar para el lado, a lo que es el lado izquierdo. Vamos a actualizar, no se ve, pero este ya ha sido aplicado. Entonces en este caso vamos a trabajar todos con 0 píxeles. Ya tenemos lo que es el selector universal. Ahora vamos a hablar de lo que es el selector de etiqueta. Entonces, un selector de etiqueta pues se coloca solo nombrando la etiqueta. Por ejemplo, si yo me quiero referir a lo que es la etiqueta P, pues bastaría con escribir una P y luego colocar abrimos y cerramos llaves. Vamos a cambiarle el margen, vamos a ponerle un margen algo loco para que se pueda ver. Voy a colocarle 300 píxeles, voy a guardar, voy a actualizar y vemos cómo se ha puesto un margen interno. Entonces, cuando yo le coloqué lo que es margin, se colocó un margen interno de 300 píxeles por acá, 300 píxeles por acá y 300 píxeles por acá y por acá. Entonces, ese sería el selector de etiqueta. Luego tenemos otro tipo de selector, el cual se llama selector de ID. Entonces, voy a ponerle aquí otro, vamos a dejar en 30 píxeles. Voy a actualizarlo. Así queda bien. Entonces, ¿cuál es el selector de ID? Por ejemplo, si yo quiero que el div, en este caso el div, según lo que habíamos visto en clases anteriores, conforma lo que es título y lo que es el párrafo, porque así lo tengo yo. Entonces, si yo quiero que este div cambie, le coloco ID. Vamos a colocarle ID. Y dentro del ID voy a colocar el nombre que yo quiera. Por ejemplo, en este caso, div. Voy a colocarle div. Entonces, ¿cómo me voy a referir en el CSS sobre ese div? Pues voy a necesitar colocar el símbolo de gato, luego el nombre, abrimos y cerramos llave.
Entonces aquí tenemos el ID, el cual se llama div. Y voy a colocarle las siguientes propiedades. Voy a colocarle un padding el de arriba en este caso. Le voy a colocar 200 píxeles para poder echar de ver. Pero esto ya es cosa de cada quien. Y podemos ver cómo se ha creado a lo que es al div. Ojo, solo es al div, no es al h1. Si yo quiero que, por ejemplo, se me aplique hasta h1, estas propiedades que están escritas acá, pues solo bastaría con colocarle el ID, que se llama div. Vamos a actualizar. Los nombres que tú quieras se los puedes colocar como se te dé la gana. Entonces en este caso están lo que son los vamos a ver cuántos píxeles habíamos colocado. Lo que son los 200 píxeles de acá arriba y los 200 píxeles de acá abajo. Estos son correspondientes del div y esto del título. Entonces sigamos. Voy a dejarlo en 20 píxeles. Tenemos otro selector, el cual se llama selector de etiqueta. Perdón, selector de clase. ¿Cómo va a ser este selector de clase? Entonces solo colocamos class y le colocamos el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, párrafo en este caso. Lo voy a guardar. Me voy a mi hoja de estilos. ¿Y cómo voy a referirme hacia esa clase? Voy a colocar un punto, luego el nombre de la clase. En este caso se llama párrafo. Luego colocamos y abrimos y cerramos llave. Le damos a actualizar. Y dentro de ahí vamos a colocar las propiedades. La diferencia entre el div y el párrafo es que se supone que en el ID solo lo podemos utilizar una vez, aunque ya está claro que podemos utilizar en varias veces. Nada más que hay una gran diferencia entre la clase y el div. Entonces, ya que tenemos la clase párrafo, vamos a colocarle un margin de unos 45 píxeles. Como digo, esto ya es cosa de cada quien. Yo lo hago para poder observar cuál es entonces esto. Ya vemos que se ha puesto un margen de 45 píxeles por lado. Ojo, vemos aquí una gran diferencia. Primero le habíamos colocado 30 píxeles de lo que es el párrafo. Luego nos referimos a ese párrafo por medio de una etiqueta clase y colocamos 45 píxeles. ¿Cuál de estas dos se va a aplicar? Pues a la hora de leer estas propiedades va de arriba hacia abajo, por lo tanto la que se aplicaría sería 45 píxeles. Ojo con esto. Entonces otros tipos de selectores, los cuales los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces esto que vemos aquí también lo podemos mezclar. Por ejemplo, si yo quiero decir que a P y que también a otra etiqueta, como por ser así, por así decirlo, tuviéramos una etiqueta llamada spam, o tal vez a un div, y así sucesivamente. También podemos colocarle, si por ejemplo yo quiero que se aplique a otra etiqueta que sea un ID, como por así decirlo, vamos a colocar div. Entonces, no, esto estaría correcto que escribirlo así. Entonces así nos estaríamos refiriendo a todas estas etiquetas que estamos colocando aquí, así sería la referencia. Bueno amigos, eso sería todo. En el siguiente video vamos a seguir viendo lo que son estos de los de los selectores para poder seleccionar etiquetas que nosotros queramos. Chao, hasta la próxima.